Hola a todos, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo muy especial a todos nuestros hermanos del Centro Cristiano de Colombia, en Cali, en Bogotá. Un saludo también muy especial a John Freddy Cardona, nuestro hermano que está en Valparaíso, en Chile. Un abrazo, John Freddy, y a todos los que muy amablemente se han suscrito a este canal Más Allá de lo Evidente. A todos un abrazo. No les conozco, pero gracias por dedicar parte de su tiempo para ver estos mensajes, y agradecemos también a Dios porque de alguna u otra manera algunos de ustedes nos han hecho saber que estos mensajes han traído un beneficio espiritual a su vida, de algo les ha servido para edificación de cada uno de ustedes. De modo que, bueno, estamos muy contentos por eso. Hoy quiero compartir, hermanos y amigos quizás que están viendo este video, quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, un tema muy especial, eh, un tema que tiene que ver mucho con el entendimiento de lo que es la oración. Es un tema muy enriquecedor, tanto para el pueblo de Dios, pero también es un tema muy relevante para aquellas personas que no han decidido hasta este momento entregar su vida a Dios, someterse a la voluntad de Dios, reconocer al Hijo de Dios como Señor, como Salvador, creer en Él, entregar su vida a Él, someter su vida a Él. Y este es un tema muy importante, el cual lo he titulado El arte de la oración. El arte de la oración, amados hermanos, es el título del tema que hoy les quiero compartir. Y sé que este título, amados hermanos y amigos, es muy diciente para este tema que vamos a desarrollar, porque esto es exactamente lo que es la oración. La oración es un arte y hay que entenderla desde este punto de vista para que la oración tenga su lugar y funcione de la manera correcta. Y esto es importante. La oración tiene su lugar, pero la oración también debe funcionar de manera correcta. ¿Por qué digo que la oración es un arte? Cuando uno usa la palabra arte, o cuando se usa la palabra arte, se usa para referir a todos aquellos procesos manuales que requieren la aplicación de reglas o técnicas específicas. Alguien se preguntará, ¿es que la oración tiene reglas y tiene técnicas específicas? Claramente la Escritura nos enseña que sí. La oración tiene reglas y tiene técnicas específicas. También es una palabra, arte, la palabra también es utilizada para indicar la capacidad eh, o habilidad para hacer algo con excelencia y pericia. Dos palabras que indican la habilidad de hacer algo bien hecho, y eso es lo que es, amados hermanos, la oración. Es una herramienta. En el léxico cristiano, eh, en el hablar cristiano, se habla mucho de la oración. Y hace unos años atrás he venido analizando muchísimo los vacíos, los huecos que tiene la iglesia contemporánea hoy con respecto a la oración. Tristemente he visto que la iglesia contemporánea está cometiendo gravísimos errores en cuanto a la oración, y antes de proseguir quiero ser claro con esto. No tengo toda la verdad, no quiero ser dogmático en este tema, no pretendo ser dueño de toda la verdad. Hay personas que quizás cuando uno intenta exponer de manera bíblica alguna mala enseñanza, siempre hay personas que quizás malinterpretan lo que quizás este servidor ha venido haciendo de alguna u otra manera. Entonces, con respecto a este tema de la oración, solamente quiero establecer no necesariamente mi punto de vista, sino el análisis exegético que le hemos hecho a la Escritura con respecto a este tema, el análisis de mis vivencias personales y de mi experiencia cuando he visto y cuando continúo
viendo cómo la iglesia está cometiendo errores con respecto a la oración, porque se están haciendo cosas que no se deben hacer, porque se están diciendo cosas que no se deben decir, porque se están pidiendo cosas que aún no tienen lugar en la oración. Esto con respecto a mis hermanos en la fe, esto con respecto a los hijos de Dios. Y con respecto quizás a alguien que no ha entregado su vida a Cristo y quizás tiene un mal entendimiento de lo que es la oración, pues igual este tema le va a servir muchísimo para que pueda entender realmente qué es la oración y quiénes son los que pueden usar la oración y quiénes son los que tienen acceso a esta herramienta para poder comunicarse con Dios. Y entonces, aquí hay un concepto muy importante. La oración es una herramienta. Y como toda herramienta, no todo el mundo la puede usar, no todo el mundo maneja un torno. Un torno es una máquina, es una herramienta que se usa en la mecánica industrial para rectificar piezas, para hacer piezas. Si hablamos un poco acerca de la ebanistería, en la ebanistería hay sierras, hay cepillos y herramientas como el cepillo, no todo el mundo la puede usar. El cepillo es una herramienta que solo la sabe usar y la pudiera usar un ebanista o un carpintero en su defecto. Entonces, esa es la oración. La oración es una herramienta que no todo el mundo la puede usar y quien la puede usar. Entonces, hay dos puntos muy interesantes y quiero que presten mucha atención porque quiero ser muy, muy claro con esto y voy a hacer mi mejor esfuerzo humanamente. Le pido a Dios que me guíe y que me dirija en esto porque quiero darme a entender de la mejor manera. Entonces, la oración es una herramienta que como toda herramienta, no todo el mundo la puede usar y no todo el mundo la sabe usar. Ahora, quien puede usar la oración como herramienta, quien puede usar esta herramienta llamada oración, debe de usarla bien, porque de lo contrario sería algo así como intentar clavar una puntilla con un serrucho, que sería algo absurdo intentar clavar una puntilla con un serrucho, porque obviamente una puntilla se clava con un martillo. Entonces, vamos a aclarar dos cosas, amados hermanos y amigos, con respecto a la oración. Número uno, ¿qué es la oración? Y número dos, ¿para qué es la oración? Y lo voy a decir en palabras simples para que todos logren entender. ¿Qué es la oración? Orar es hablar con Dios. La oración no puede ser un rezo. Y aquí quiero ser claro con este punto. Porque el concepto de oración que muchas personas tienen es rezar. Rezar es una cosa y orar es otra completamente distinta. El rezar tiene que ver con repetir una frase. El rezar tiene que ver con repetir una oración, un conjunto de palabras. Pero el orar es otra cosa completamente distinta. Voy a ponerles un ejemplo. Las personas católicas, apostólicas y romanas, o católicos solamente, los que se dicen ser católicos, ellos creen que orar equivale a lo mismo que rezar. Entonces, ¿qué hacen las personas que profesan una fe católica? Ellos lo que hacen es rezar. ¿Qué es lo que hacen? Repetir una oración. En este caso, el Padre Nuestro, en este caso, todas las oraciones a María, en este caso, el Rosario, etcétera, etcétera, los Ave Marías, etcétera, etcétera, que son unas oraciones que ya están escritas, ya están estipuladas, y la persona que profesa el catolicismo lo único que hace es rezar, que eso equivale a repetir de manera constante y siempre la misma oración. Ok, el concepto cristiano evangélico, el concepto que nosotros tenemos como discípulos de Cristo, de el orar es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Entonces es hablar con Dios. Tal cual como
Uno habla con un amigo como uno habla con sus hijos, como uno habla con sus familiares, hablando con otra persona. Eso es orar. Entonces, es la manera por medio de la cual, pues, ¿qué es la oración? Es hablar con Dios. Quiero ser claro y simple con esto. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Es la manera por medio de la cual los hijos de Dios, y esto es importante, es la manera por medio de la cual los hijos de Dios se comunican con su Padre. Y para responder la segunda, ¿para qué es la oración? También voy a usar palabras simples. La oración es para que por medio de ella los hijos de Dios fortalezcan todos los días su comunión con el Padre. Sé que estoy siendo simple en mis palabras porque el significado de estas dos preguntas o de estos dos puntos sé que es más profundo, pero las palabras que les acabo de decir son completamente eh, suficientes, simples para poder entender el punto de este tema. Entonces esto es muy importante. La oración es hablar con Dios. ¿Y para qué sirve la oración? Para que los hijos de Dios, y entiendan esto, los hijos de Dios puedan establecer, fortalecer su comunión a través de la oración con su Padre. Entonces esto ya va dando claridad acerca de lo que es la oración. Entonces quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos allí. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Ok, dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice el texto. Y él, dice el apóstol Pablo, y él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos, dice el apóstol aquí, en vuestros delitos y en vuestros pecados. Esto es importante. Y él os dio vida a vosotros. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia. A la iglesia que estaba en Éfeso. Entonces, a esos que se habían convertido a Cristo, porque no es a todo mundo al cual Pablo le habla aquí, o sea, alguien que profesa la fe católica no puede simplemente abrir la escritura e ir a este texto y creer que este texto está aplicando a él porque realmente no aplica. Este texto está aplicando a todos aquellos que se han convertido a Cristo. Y convertirse a Cristo no es simplemente creer en Jesús como el Hijo de Dios. No, convertirse a Cristo es vivir la vida, es estar viviendo la vida, es tener la vida de esa persona que dice que se ha convertido a Cristo, pues tiene que estar caminando conforme a los principios y a las enseñanzas de ese Cristo al cual dice haberse convertido. Entonces dice Pablo aquí, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos, le dice Pablo a la iglesia en Éfeso, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice Pablo, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué interesante eso. Los hijos de desobediencia. Pablo dice aquí, amados hermanos y amigos, que el estado del hombre antes de nacer de nuevo en Cristo es un estado de muerte. Pablo dice aquí que el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Y esto es muy importante. Escuchen esto. Los pecadores no solo están muertos, amados hermanos y amigos, sino que son esclavos del mundo y viven para sus placeres, viven para sus costumbres. Dígale a alguien que no ha nacido de nuevo, dígales que este mundo está bajo condenación de Dios y desaparecerá, y le aseguro que lo más posible es que se rían de usted. Ahora bien, aquí hay que hacerse una pregunta muy interesante. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Y esto va para todos, y quiero que por favor, si alguien que está viendo este video y le está interesando este tema y que quizás reconoce que no es una persona, que no es un hombre y una mujer
que ha nacido de nuevo, pues es importante que preste atención a lo que viene aquí. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? También lo voy a decir en palabras simples. Estar muerto espiritualmente es no tener acceso a Dios. Escuchen eso, por favor. Estar muerto espiritualmente, que equivale a no haber nacido de nuevo en Cristo. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? En palabras simples y sencillas, es no tener acceso a Dios. Es estar separado del Creador. Es no tener comunicación ni relación alguna con Dios. Vamos a mirar otro texto del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. Y vamos a mirar qué es lo que nos dice aquí. Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22, dice aquí. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer el versículo 22 y vamos a leer el versículo 23, dice el apóstol Pablo aquí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto es muy importante. Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Leámoslo nuevamente, el verso 22, por favor. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Mire que Pablo está hablando de una justicia, que hay una justicia, que hay algo que hace justo al hombre que está muerto en sus delitos y pecados delante de Dios, y esa justicia está representada en Cristo. Por eso la importancia, la relevancia, la necesidad que todos los que quizás están viendo este video y no han tomado la decisión de someter su vida a Cristo Jesús, de nacer de nuevo en Cristo Jesús, de tener una relación verdadera con Dios a través de Cristo Jesús, pues es necesario que lo hagan, porque si no, el hombre, la mujer que no esté en esa condición, no tiene justicia delante de Dios. O sea, no puede ser acepto delante de Dios. Por consiguiente, no tiene acceso a Dios. Y eso tiene que estar claro, y lo tenemos que tener claro tanto los hijos de Dios, como también lo tienen que tener claro todas las criaturas hechas por Dios, que al no ser hijos de Dios, la Biblia dice que son hijos del diablo. Entonces dice Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Mire que Pablo habla de que esta justicia no es simplemente para todo el mundo, que diga simplemente es que yo tengo la justicia de Dios en mí, sino que dice para los que creen en Él. Y creer en Jesús no es creer en Jesús simplemente, sino es creerle a Él. Es vivir, repito, es tener nuestras vidas sometidas a la voluntad, a los principios, a los preceptos de Cristo, estipulados en su evangelio. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién? Dice Pablo, para todos los que creen en Él. O sea, esto no es para todo el mundo, porque no hay diferencia, dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese por cuanto todos pecaron está haciendo una referencia a lo que se conoce en la teología como el pecado original. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, eso está registrado en el libro de Apocalipsis. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, ese pecado pasó a todos los hombres. Entonces, cuando un ser humano nace con algo que se llama concupiscencia. La concupiscencia no es el pecado. La concupiscencia es la mamá del pecado. La concupiscencia es la mata del pecado. La concupiscencia es lo que produce el pecado. ¿Qué es la concupiscencia? Es la tendencia que tiene el hombre, que tiene el ser humano a inclinarse al pecado. Entonces, cuando un bebé nace, no nace con pecado, pero sí nace en concupiscencia, con la tendencia a pecar. Cuando hay un tiempo donde la persona en ese bebé logra desarrollarse, entonces la tendencia que ese bebé tiene es a pecar. Nadie tiene que enseñarle a ese bebé a pecar. Él va a pecar por tendencia propia. Eso es la concupiscencia. Entonces, por eso es que el hombre sin Cristo está apartado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, Pablo dice aquí en el verso 23
algo muy interesante. Por cuanto todos pecaron, y esa condición, dice Pablo, hace que el hombre esté destituido de la gloria de Dios. Entonces dice Pablo, lo dice en estas palabras, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí surge otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta que surge de este texto? ¿Qué es estar destituidos de la gloria de Dios? Y lo voy a decir una vez más en palabras simples. Es estar lejos de Dios, es estar lejos de su presencia. Otra traducción lo expresa de esta manera. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, declara justos a todos los que creen, pues no hay diferencia porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa, dice el texto, de Dios. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. La Biblia de las Américas dice, por cuanto todos pecaron, escuchen esto, y no alcanzan la gloria de Dios. Por allá otra versión dice, por cuanto todos pecaron, están lejos, escuchen esto, lejos de la presencia de Dios. Entonces queda claro, según este texto, que lo que Pablo está diciendo es que ningún hombre, lejos de la justicia de Cristo, tiene acceso a Dios. Entre el hombre sin Cristo y Dios hay un abismo que se llama pecado. Y mientras ese abismo exista, ese hombre jamás, ojo, jamás logrará disfrutar de una comunión con Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que un hombre que no ha nacido de nuevo, que una mujer que no ha nacido de nuevo, no tiene acceso a Dios. Por consiguiente, un hombre que no ha nacido de nuevo, una mujer que no ha nacido de nuevo, por más que intente comunicarse con Dios, no va a poder, porque está separado a causa de su pecado. Venga, ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Voy a ser más claro todavía. Lo que estoy diciendo es que un hombre que no ha nacido de nuevo, lo que estoy diciendo es que un hombre que no sea, lo que estoy diciendo, perdón, es que un hombre, mientras no se convierta en un hijo de Dios, ese hombre no puede ser escuchado por Dios. Ese hombre está perdiendo su tiempo cuando cree que está orando a Dios, porque Dios no le está escuchando. Una de las mayores mentiras que el diablo ha puesto en el corazón humano está presente en un texto que está registrado en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Vamos a ese texto. Génesis capítulo 3, en el versículo 4 y 5. Aquí está, versículo 4 y 5. Vamos a prestarle atención a esto. Entonces dice el texto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Subrayen por favor eso o ténganme pendiente ese, no moriréis. La serpiente aquí era Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, ¿cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira que el diablo ha puesto en el corazón humano a partir de este texto? Esa mentira que Dios ha puesto en el corazón del hombre es que no existe el pecado. Por tanto, el hombre, al no existir el pecado, por tanto, el hombre no peca. Y entonces es cuando el hombre se siente bueno. Y eso es una mentira que Satanás ha logrado introducir en el corazón, en la mente del hombre, que no existe el pecado. Por eso es que hay personas que dicen, yo no le robo a nadie, yo no mato a nadie, yo no le quito nada a nadie, pero son borrachos, son adúlteros, son fornicarios, son mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una mentira que Satanás ha puesto en el corazón de muchos que hoy quizás están viendo este video. Entonces, Dios se había dicho previamente que si le desobedecían, lo cual es la forma más sustancial del pecado, Dios le había dicho al hombre que ciertamente iban a morir. Entonces, el diablo le dice a Adán y a Eva, no moriréis. Y esta ha sido, ojo, esta ha sido la idea con la que el hombre ha permanecido hasta hoy. Alguien diga, venga, yo no estoy entendiendo esto. ¿Cómo así que esta es la mentira? Escúchenme bien. ¿Por qué creen ustedes que hay hombres que piensan que cuando se van a morir, van a ir directamente al cielo, a la presencia de Dios, sin importar cómo haya sido su vida aquí en la tierra? ¿Sabe por qué hay personas que creen así? Porque ellos tienen un pensamiento aquí, que ellos
aquí no están pecando y que no son pecadores y que todo el mundo es bueno y que todo el mundo cuando muere va a la presencia de Dios. Entonces uno ahí ve sicarios hablando que el día que ellos mueran van a ir a la presencia de Dios. Ahí uno ve prostitutas hablando de lo mismo, ahí uno ve homosexuales hablando de lo mismo, ahí uno ve mentirosos, ve uno borrachos, ve uno adúlteros, ve otros fornicarios, diciendo, creyendo, pensando, diciendo y creyendo que cuando ellos mueran van a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten pecadores. ¿Por qué? Porque ellos creen, hay un pensamiento en el corazón de ellos que les dice, que les grita, en ustedes no hay pecado, en ustedes no hay pecado, estamos bien. ¿Ok? El hombre sin Dios cree, y esto es una de las cosas más importantes de este tema. El hombre sin Dios cree, escuchen bien esto, señoras y señores. Si hay alguien que no es un hijo de Dios y que está viendo este video, pues yo espero que esto sea de bendición para cada uno de ustedes, porque esa es la intención por la cual hacemos este tema, no solamente para el pueblo de Dios, sino que es un tema que también va dirigido al que no es pueblo de Dios. El hombre sin Dios cree que porque tiene vida física también tiene vida espiritual, pero él no sabe lo equivocado que está. Y es allí, y aquí sí me refiero a la iglesia de Cristo, a los hijos de Dios, y es aquí donde la iglesia de Cristo tiene que entrar en escena, con la responsabilidad de decirle al hombre el estado en el que él se encuentra, que es un estado de estar muerto espiritualmente y que por consiguiente ese hombre, esa mujer está lejos, está apartado de Dios, no tiene acceso alguno a Dios. El hombre sin Dios planea su vida como si nunca fuera a morir. Y aunque en realidad ese hombre o esa mujer diga lo contrario, vive evitando pensar en la muerte y de eso uno se da cuenta por su manera de vivir. Yo escucho a mucha gente hablar que oran a Dios. De hecho, noten que en este tiempo de pandemia, la frase cadenas de oración, de hecho, las cadenas de oración hoy se pusieron de moda en este tiempo. Resulta que ahora todo el mundo ora a Dios. El problema es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, no quieren enfrentar esta falacia en la vida del hombre sin Dios. Uno escucha a muchos cristianos decirle a personas, uno escucha a muchos discípulos de Cristo, a hijos de Dios, decirle a personas que no son hijos de Dios, que oren a Dios, que el problema que tienen, Dios se lo va a solucionar, que oren por sus hijos, por su situación, por la enfermedad, por la falta de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo una vez más, la oración es una herramienta dada única y exclusivamente a los hijos de Dios. Es una línea directa con Dios, la cual es usada por sus hijos. Es como si Dios te hubiera dado el número de teléfono de él. No estoy diciendo que Dios tenga teléfono, pero es un ejemplo. El número telefónico de Dios, la línea directa con Dios, la tienen única y exclusivamente los hijos de Dios. Y eso es una verdad que a veces muchos cristianos les cuesta afrontar. Y es allí donde, repito, nosotros como hijos de Dios tenemos que saltar, amados hermanos, a la escena. O sea, ¿qué es lo que tenemos que decirle al hombre sin Dios? Que él necesita a Dios, porque es que él no tiene acceso a Dios, no hay una comunión con Dios. Que cuando él o ella necesiten de Dios, no van a tener a quién pedirle, a quién rogarle. Entonces, yo sé que aquí quizás van a surgir muchas preguntas o muchas objeciones a lo que estoy diciendo, porque quizás alguien va a decir algo como, bueno, espere un momentico. Quizás alguien va a decir algo como, espere un momentico, señor, porque usted está equivocado. Yo no soy cristiano evangélico, pero yo he orado a Dios y Dios me ha escuchado y Dios ha respondido mis oraciones. Ahora bien, puede ser que muchos de ustedes crean eso. Lo cierto es que la escritura, que es la palabra de Dios, dice exactamente todo lo contrario. ¿Por qué entonces alguien que no es un cristiano evangélico, alguien que no es un hijo de Dios, por qué entonces un hijo del diablo cree que sí ha orado a Dios y que Dios le ha escuchado y que Dios le ha respondido esa oración? Bueno, la respuesta a eso no necesariamente puede ser una, puede ser varias respuestas. A eso pueden haber varias conjeturas, varias interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo como ministro de Dios, como hijo de Dios,
me tengo que remitir a la Escritura. Y con respecto a eso que algunos de ustedes pueden estar pensando, pues voy a decir lo siguiente. El hombre, entre tantas equivocaciones que tiene con Dios, con su propia vida, el hombre ha olvidado que el reino de las tinieblas tiene poder, que quien lo gobierna tiene poder, que es Satanás, que es el diablo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hombre, voy a ponerles ejemplos simples, claros y sencillos. Alguien puede decir, pero es que yo en Semana Santa me he ido a rodillas, me he ido arrodillado, me he ido caminando al Señor de los Milagros en Buga. Y cada oración que yo he ido a orar en Buga en Semana Santa, Él me la ha escuchado. Otros dicen, bueno, yo le oro a la Virgen de Guadalupe, o yo le oro a la Virgen de Chiquinquirá, pero y a mí esas oraciones han sido contestadas. Pues con todo respeto, permítanme decirles algo. El diablo también tiene poder. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el diablo tiene la capacidad de poder escuchar lo que mucha gente habla. Y cuando una persona se acerca a una estatua, a un ídolo, y hace una oración, pues hay demonios en su alrededor que están escuchando lo que esa persona está pidiendo a ese ídolo. Y lo que el reino de las tinieblas hace, aunque muchos no lo creen, es responder, es hacer que de alguna u otra manera esas oraciones a ese ídolo tengan respuesta. Alguien dirá, pero ¿qué gana el reino de las tinieblas con eso? Claro, gana muchísimo porque está haciendo que las personas crean que se están dirigiendo a Dios y que es Dios quien les está dando respuesta y no necesariamente es Dios. Es así de simple. ¿Cómo funciona esto? Entonces, pero es que no entiendo esto. Bueno, entonces ahí es donde yo les invito a todos a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, porque es que ahí es donde vuelvo al punto, que es que mucha gente hoy se cree cristiana cuando no está estudiando los principios de Dios, la palabra de Dios, cuando no está adquiriendo conocimiento de Dios mismo, y simplemente de esto que yo les estoy hablando está registrado en la Escritura, y simplemente es estudiar la Escritura, porque ustedes quizás, y me refiero a los que no son cristianos, que pueden estar viendo este video, es que con todo respeto te lo digo, tú no puedes creer que eres un hijo de Dios o que eres un discípulo de Cristo, porque simplemente tenés en tu Biblia, en tu casa, perdón, la Biblia abierta en el Salmo 23 o quizás en el Salmo 91, o quizás ni siquiera la tengas abierta en ninguno de esos dos textos, pero la mantenés cerrada, llena de polvo en un rincón y nunca la lees, pero vos estás convencido que sos un hijo de Dios y que sos un discípulo de Cristo, que sos un cristiano. Entonces ahí hay problemas. Ahí hay problemas de conocimiento escritural y de conocimiento de la palabra de Dios y de Dios mismo. Entonces, esto es muy interesante que todos lo entendamos. Entonces, lo digo una vez más, la oración es una herramienta dada a los hijos de Dios. Es una línea directa con Dios, la cual es usada única y exclusivamente por sus hijos. ¿Qué estoy diciendo aquí? Listo, la voy a soltar. Lo que estoy diciendo aquí, por si alguien no ha logrado entender, es que si tú, querido amigo que estás viendo este video, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú verdaderamente no eres un discípulo de Cristo, si tú no eres un hijo de Dios, si tú todavía no te has hecho hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, y la fe en Cristo Jesús no se enrede, mucha gente que se enreda diciendo, no, yo soy hijo de Dios porque yo creo en Cristo. Pero es que muchos creen en Cristo, pero otros no, muchos no le creen a Cristo. Esto es importante. Entonces, cuando uno le cree a Cristo, hay que cumplir con lo que Él dijo que teníamos que cumplir. Ser parte de una congregación, servirle, discipular, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que vive equivocada con respecto a este tema. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy siendo claro. Que nadie que no sea hijo de Dios puede usar la oración como un medio de comunicación con Dios, porque Dios no escucha a ese tipo de personas. Y esto es una verdad que trae una responsabilidad a la iglesia de Cristo, y aquí ya me refiero a los que están viendo este video y son hijos de Dios. Aquí es donde entramos nosotros, o tenemos que entrar en la escena, para hacerle ver al hombre impío, al hombre sin Dios, al hombre que no ha querido someter su vida a Dios, que no tiene acceso a Dios.
y que es importante que él entienda esto, porque en momentos de tribulación, en momentos de angustia, en momentos de catástrofe, en momentos de enfermedad, pues no va a tener acceso a Dios, a pedir, a rogar a Dios. Voy a decir algo muy sencillo y muy simple aquí para que me entiendan un poco mejor. Mire, si los hijos del diablo tienen el mismo acceso a Dios que los hijos de Dios, entonces hay un vacío muy grande en el cristianismo. Entonces, el cristianismo perdería sentido. Me explico. Y esto no está pasando, es un ejemplo que estoy dando. Si el hombre sin Dios tiene el mismo acceso que el hombre con Dios, si el hombre pecador tiene el mismo acceso que el hombre santo, santificado por la justicia de Cristo, entonces el cristianismo perdería muchísimo sentido. No. El mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación, es lo que permite al hombre volver a tener esa comunión con Dios. El nacer de nuevo es lo que hace que el hombre retome nuevamente la comunión con la cual originalmente fue creado y puesto en el jardín del Edén, la cual se rompió a causa del pecado. Entonces, la oración es un arte que solo pueden usar los hijos de Dios. Quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, y aquí quiero llevarlos a Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a ese texto. Juan capítulo 1, versículo 12. Aquí les voy a explicar a las personas que de pronto están viendo este video y que de pronto ya me están tratando hasta mal, vaya usted a saber, porque están diciendo, bueno, este señor, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que este señor está explicando? Bueno, pienso yo que todos tienen Biblia y pueden ir al Evangelio según San Juan, al capítulo 1, y miren lo que dice el apóstol Juan en el versículo 12. Dice Juan allí, mas a todos los que le recibieron, ya Juan está hablando aquí de un grupo selecto de personas, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señoras y señores, perdónenme. Yo aquí no me estoy inventando las cosas, yo aquí no estoy diciendo algo que me lo estoy imaginando o que simplemente llega a mi cabeza. Yo tengo la responsabilidad de predicar la palabra de Dios tal cual como está escrita. Y con todo el respeto que todos los que están viendo este video, que no hacen parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que no se han convertido a Cristo, pues tengo que decirles con todo respeto, ustedes son hijos del diablo. Y que esa es la condición en la cual el hombre sin Cristo está apartado de Dios. Y aquí es donde entra, repito, aquí es donde tiene que entrar en la escena los hijos de Dios. Hacerle ver al hombre sin Dios su estado espiritual, que está muerto en sus delitos y pecados, que es un esclavo del pecado, que son esclavos de su Señor, de Satanás, del diablo. Ahora, ustedes tienen que permanecer en esa condición, ¿no? Ustedes tienen oportunidad de dejar de ser hijos del diablo y pasar a ser hijos de Dios. Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, dice el apóstol Juan aquí, hijos de Dios. Entonces noten por favor, todos los que están leyendo, noten que no todo el mundo es hijo de Dios, como la gente dice. Es que el borracho, el adúltero, el fornicario, el sicario, el idólatra, el mentiroso, noten que todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo dice ser hijo de Dios. Pero la escritura, la palabra, la cual contiene la palabra de Dios, dice todo lo contrario. Que yo nunca he leído este texto, se dan cuenta entonces el error en el cual están. Ustedes que profesan quizás la fe católica, ¿alguna vez el cura en una misa les ha dicho a ustedes esto? ¿Alguna vez el cura les ha explicado que no todo el mundo es hijo de Dios? No, ellos lo que enseñan es que todos son hijos de Dios, aún los pecadores. Estos hombres están equivocados y están enseñando mentira.
Este es un texto que marca una diferencia poderosa entre nosotros como seres humanos. Los que hemos recibido el Evangelio de Cristo y hemos creído en Él como Hijo de Dios, dice Juan, somos hijos de Dios. Pues esto es una verdad bíblica. El problema es que parece ser que muchos cristinos, no cristianos, sino cristinos, no lo han entendido. Entonces, esto es importante, señoras y señores, hermanos y amigos. Quiero que vayamos a un texto en el mismo Evangelio según San Juan, Juan capítulo 9, versículo 13. Juan capítulo 9, versículo 13 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 13 al 31. Escuchen bien esto. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle, o escuchen bien, los fariseos, que eran judíos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, estaban hablando de Jesús. Dice, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, maneras de pensar diferentes entre ellos. Entonces volvieron, dice el texto, a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, pero los judíos no creían pero los judíos no creían aquí que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Dice, verso 19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión donde los judíos se reunían. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él, verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habléis. Perdón, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Dice, versículo 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, aquel que había recibido la vista, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y termino con el verso 31 esta lectura. Y sabemos, dijo el que había sido ciego, y sabemos, note que la palabra sabemos está en plural y está haciendo referencia tanto a los fariseos como a él mismo. Entonces él dice, y sabemos que Dios no oye. Escuche bien esto. Y sabemos que Dios no oye, ojo, hijos de Dios que me están escuchando, pueblo de Dios, iglesia. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, dice el texto allí, a ese oye. Qué interesante es esto. ¿Por qué es importante? Porque a mí me duele que encuentro a muchos hijos de Dios dudando todavía si Dios escucha a todo el mundo. No, yo he escuchado a muchos cristianos decir que sí, que Dios en su misericordia escucha también al pecador, al hombre pecador. Entonces, ¿qué es lo triste aquí? Que es interesante ese y sabemos. ¿Qué significa ese y sabemos? Que los judíos sabían y tenían claro algo que la iglesia aún, o que mucha gente dentro del cuerpo de Cristo aún, con el Espíritu Santo en ella no saben o no quieren entender. Este hombre no tenía sobre él el Espíritu Santo. Los fariseos tampoco. Pero bajo el antiguo pacto,
Ellos sabían de manera clara, por eso él dijo, nosotros sabemos que Dios no escucha al pecador. Dios no oye a los pecadores. Pero qué interesante, hoy la iglesia, mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, contradice esto y muchos creen que Dios sí escucha a los pecadores. Ahora quiero darles unos textos bíblicos para que ustedes puedan entender, porque tengo que darles fundamento bíblico para lo que les estoy diciendo. Job capítulo 27, versículo 8 y 19. Job 27, 8 al 19. Vamos a mirar qué dice. Versículo 8 al 19. Dice Job aquí, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Escuchen esto. Señoras y señores, ustedes que no han entregado su vida a Cristo. Porque la Escritura dice, ¿cuál es la esperanza del impío? ¿Qué es un impío? Es alguien que vive sin ley. Como todos los hombres y mujeres hoy, apartados de Cristo, viven sin ley, haciendo, perdónenme la palabra, lo que les da la gana. Porque, ¿cuál es la esperanza, dice el texto, del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitara la vida. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Qué interesante. ¿Oirá Dios el clamor del impío cuando la tribulación viniere sobre él? Yo veo a mucho impío hoy entrando en cadenas de oración. Yo veo a mucho impío hoy convencido que Dios lo escucha cuando supuestamente levanta una oración que ni siquiera es una oración, es un rezo, es una repetición de la repetidera. Yo veo a mucho impío hoy convencido que está siendo escuchado por Dios. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Verso 10, ¿se deleitará en el omnipotente el impío? Perdón, está haciendo referencia al impío. ¿Se deleitará en él el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el omnipotente. Mire lo que dice aquí el texto. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios, ojo impíos, esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. ¿Qué es lo que Job está diciendo aquí en el verso 13? Que esto es lo que le espera a los hombres y mujeres impíos que quieren vivir como les dé la gana en este mundo. Verso 14. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo, ¿quién? El impío, y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Ojo aquí, versículo 19. Rico se acuesta, ¿quién? El impío, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará, dice aquí el texto, de su lugar. Este texto, amados hermanos, es muy interesante. Vayamos ahora a lo que escribió el salmista en el Salmo 18, versículo 40. Salmo 18, y vamos a leer el versículo 40. Presten atención aquí. Salmo 18, versículo 40 al 42. Mire lo que dice. Dijo David, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, dice David. ¿Quiénes clamaron? Los impíos, los que viven sin ley, o los que en ese contexto vivían sin ley. Clamaron, dice David, y no hubo quien salvase. Aún a Jehová clamaron ellos, pero no los oyó, Jehová no los oyó. Y los molí, dice David, como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles.
Ahora saltemos al Salmo 34, versículo 11 y 15. Salmo 34, versículo 11 y 15. Estamos leyendo textos del 11 al 15. Entonces dice aquí el salmista, posiblemente es un salmo dedicado a sus hijos, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Ahí miren la importancia de que un buen padre enseñe a sus hijos el temor a Jehová. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Le dice posiblemente David a sus hijos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Versículo 14. Miren lo que les dice. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Por qué David enseña esto posiblemente a sus hijos? ¿Cuál es la razón de enseñarles que ellos se apartaran del mal y que hagan el bien? Lo dice el verso 15. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos, no sobre los injustos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Ves? El verso 15, el salmista deja muy claro a quién es que Dios escucha. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a escuchar el clamor de ellos. ¿De quiénes? De los justos. Bueno, espero que ustedes estén entendiendo porque yo creo que aquí sobra la explicación a quién es que escucha a Dios. ¿Va? Pero vamos a leer otros textos. Saltemos al capítulo 66, Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, y vamos a leer el versículo 18 al 20. Entonces dice aquí algo muy interesante. Si en mi corazón, y aquí hay algo importante para entender. Si en mi corazón, dice David, y David era un hombre de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David hacía parte del pueblo de Dios. Y esto es importante, y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño para decirle a la iglesia. Miren que a veces nosotros nos equivocamos. Aún nosotros como hijos de Dios, que tenemos acceso a la oración, que tenemos acceso a Dios, a veces nos equivocamos porque quizás alguien diga, bueno, entonces yo como hijo de Dios tengo acceso a Dios, tengo acceso a la oración y aún en pecado Dios me escucha. No, el hombre de Dios, el hijo de Dios, cuando peca, pierde la comunión con Dios. No pierde el acceso a la herramienta que es la oración, pero sí pierde la comunión con Dios. Y esto es importante entenderlo. Aquí el salmista dice, si en mi corazón, escuchen bien esto, hubiese yo mirado a la iniquidad. En otras palabras, si yo hubiese dado rienda suelta, hubiese caído en la tentación, dice David, el Señor no me habría escuchado. Qué interesante, por esto era que David era un hombre conforme al corazón de Dios, de Jehová, porque David conocía a Dios. Y conocer a Dios es entender muchas cosas, entre ellas lo que hace el pecado en la vida de cada uno de nosotros. El Señor, dice David, no me habría escuchado. Él tenía claro que el pecado hace que se pierda la comunicación entre el hombre y Dios. Mas ciertamente me escuchó Dios, dijo David allí. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Ahora vamos al libro de Proverbios 1:22. Proverbios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 22 al 29. Entonces dice esto, mire lo que dice el proverbista aquí. ¿Hasta cuándo, oh simples? ¿Quiénes son los simples? Los que no tienen a Dios. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, que es el conocimiento de Dios. Verso 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dice aquí el texto. Oh, deben un momentico que se me embolató aquí. Proverbios 1:22. Vamos a leer. Estaba aquí. Verso 24. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Note que
Este proverbio está hablando aún de ese tipo de personas que están siendo tocadas en su corazón por el Espíritu Santo para arrepentimiento. Está hablando de esas personas las cuales Dios ha permitido que otros vayan a compartirles el Evangelio de Cristo y estas personas rechacen el Evangelio de Cristo de salvación. Por cuanto llamé, dice el proverbista, y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Leo este proverbio y puedo hallar estas mismas palabras en la boca de Dios hoy, refiriéndose a mucha gente que hoy está rechazando el Evangelio de Cristo. Sino, 25, que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegase como un torbellino o como una especie de coronavirus, ¿no? Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia o coronavirus, algo así, o desempleo o enfermedad, etcétera, etcétera. Versículo 28. Escuchen esto, señoras y señores. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, la predicación del Evangelio, que es lo que significa esto en nuestro contexto, porque aborrecieron la sabiduría, el conocimiento de Dios a través de Cristo y no escogieron el temor, dice aquí el texto, de Jehová. Muy interesante esto. Pero sigamos leyendo otros textos para que no quede duda de lo que estoy hablando. Proverbios 15, 28. Vamos allí. Proverbios capítulo 15, versículo 28, dice el texto. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ojo con esto, señoras y señores, versículo 29. Jehová, esto es importante que lo subrayen, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Vamos a otro texto, Proverbios 28, saltemos aquí al capítulo 28 y vamos a leer el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, el evangelio, en este contexto, el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Este texto está hablando de las personas que dicen, no, a mí no me vengas a hablar de cristianismo, yo no quiero nada de cristianismo, eso que pastores, que no hay que, no, yo necesito congregarme, yo soy bueno, etcétera, etcétera. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No sube, no puede subir, no puede ser escuchada por Dios. Espero me estén entendiendo. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Cuando uno analiza, señoras y señores, cuando uno analiza la enseñanza de Jesús, y eso también va para la iglesia, los hermanos que están viendo este video, cuando uno analiza la enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre la oración, claramente nos damos cuenta que la iglesia contemporánea está haciendo exactamente cosas que Jesús reprochó o que Jesús dijo que no podían ser hechas cuando sus discípulos orasen. Vamos a ir al Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 5 al 9. Dice aquí. Y cuando ores, le dijo Jesús a sus discípulos. Ojo aquí con esto que es muy interesante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sé que algunos dirán, pero lo que Jesús reprochó aquí fue la intención de esa oración. Ellos querían ser vistos, pero nosotros, puede ser que alguien diga, pero nosotros nos paramos en nuestras congregaciones y en las calles y oramos, mami, por favor, y oramos. Quizás alguien pueda decir o pueda pensar esto. Alguien puede quizás decir, pero lo que Jesús reprochó aquí, perdónenme, repito nuevamente, alguien puede decir, pero lo que Jesús reprochó aquí fue la intención de esa oración. Ellos querían ser vistos. Pero nosotros
nos paramos en nuestras congregaciones y en las calles y oramos sin esa intención. O sea, no lo hacemos para ser vistos. Señoras y señores, iglesia, y aquí sí me remito a la iglesia de Cristo. Pero es que en el verso 6 deja bien claro cómo es la manera que al Señor le agrada que nosotros oremos. Jesús les dijo a ellos, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señores, iglesia, Jesús no dijo, mas tú cuando ores no lo hagas para ser visto. Dijo, entra en tu aposento y cierra la puerta. Amados hermanos, iglesia de Cristo, ustedes pueden discernir el problema que tenemos entre nosotros con respecto a la oración. Es que yo he visto a muchas congregaciones, denominaciones hacer escándalos cuando oran. Eso se ponen a orar y toda la cuadra y todo el barrio los está escuchando la algarabía que están haciendo, por Dios. Esto está mal visto, esta no es la manera de la oración. Por eso es que el título de este mensaje es que la oración es un arte, el arte de la oración, que tiene reglas, que tiene maneras de hacer las cosas. Es muy triste. Según Jesús, la oración es un diálogo secreto, claro, porque es una conversación entre el Padre y nosotros como sus hijos. Es que no necesitamos que el mundo nos escuche. Yo no necesito pararme en mi congregación y hacer bulla, y que Señor, y que ahora, y que... No, es que la oración es una comunicación personal, por Dios, no necesita ser escuchada por los impíos. Mucha gente que hace mucho escándalo. Y no estoy diciendo que que la iglesia no se puede, que no podemos hacer una oración juntos como iglesia. El punto es la manera. Pero lastimosamente en muchas congregaciones cuando oran parece el inicio del Festival Petronio Álvarez aquí en Cali, hermano. Versículo 7 dijo Jesús, y orando, ojo, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí sí me remito, señoras y señores, a los que no son cristianos evangélicos. Aquí sí me remito a la gente que profesa la fe católica, que son los que creen que rezar es orar. Jesús dijo, y orando, cuando ustedes estén hablando con Dios, no usen vanas repeticiones. No recen. Es que orar es hablar con Dios, hombre. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es que yo me imagino esa escena. Yo me imagino esa escena, una persona todos los días llegar ante otra persona, llegar ante Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y al otro día, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, y al otro día, Padre nuestro que está en el cielo, santificado tu nombre, y un año después, 365 días después, Padre nuestro que está en el cielo, santificado tu nombre, y esos rezos, eso a mí como persona me fastidiaría, porque eso no tendría ningún sentido, eso no es orar. Uno no puede establecer una comunión con Dios con eso, y eso fue lo que Jesús refutó con respecto a la oración. Él dijo, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones. No repitan todos los días. Yo creo que ninguno de nosotros, hablando con alguien, repite todos los días lo mismo. Entonces, esto es algo que hay que entenderlo y es muy importante. Entonces, Jesús habla aquí, en ese verso 7, sobre un pueblo gentil que no tenía nada que ver con Dios. Y dice, ellos rezan y rezan. Esto es importante. Él dice, ellos rezan y rezan. Y resulta que ellos están convencidos que sus palabras están siendo escuchadas cuando realmente no están siendo escuchadas. Luego dice aquí, volvamos aquí al versículo 8. Versículo 8 del mismo texto aquí. Escuchen esto, que es muy importante. Versículo 8. Le dice Jesús a sus discípulos, no os hagáis pues semejantes a ellos. No sean como ellos, como esos gentiles, como esa gente que repite y repite lo mismo. Escuchen esto, porque vuestro Padre, ojo aquí iglesia, y aquí sí voy y me remito a la iglesia. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
¿Qué es lo que Jesús dice aquí, amados hermanos? Jesús le dice aquí a sus discípulos algo muy importante con respecto a la oración. ¿Qué es? Que la oración no es para poner mis intereses por encima de los de Dios. En otras palabras, lo que Jesús dice aquí es algo como esto: el tiempo que ustedes usan en sus oraciones para pedir por cosas materiales que ustedes necesitan es tiempo que se pierde porque el Padre ya lo sabe. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Porque es lo que muchos hijos de Dios hacen en sus oraciones. Piden para comprar papas, para comprar carne, piden para pagar los servicios, piden para pagar el arrendo, piden para comprarse un par de zapatos, piden para comprarse una moto, piden para comprarse un carro, piden para sus necesidades. Y Jesús les dice aquí, ojo, no sean como los gentiles. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Yo no sé cuántos padres están escuchando este mensaje. Pero si ustedes se consiguieran buenos padres, ¿ustedes creen que un buen padre tiene que esperar que su hijo le pida comida para él dársela? ¿Ustedes creen que un buen padre tiene que esperar que sus hijos le digan, ve papá, ya llevo una semana andando a pie limpio, comprarme unos zapatos que no tengo? ¿Ustedes creen que un buen padre hace eso? Pues no importa cuán buenos padres sean ustedes, Dios es aún mejor padre que todos nosotros. Por eso es que Jesús les dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Qué interesante es esto, porque ven los errores que tenemos en nuestra oración como iglesia. Y a veces nosotros como iglesia, la iglesia hoy se reúne horas para pedirle a Dios por cosas materiales, por sus necesidades. Qué interesante esto. Y entonces esto, iglesia, es lo que nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos, ¿para qué es la oración? Y vamos entonces a leer el versículo 9. Vosotros pues, dice el verso 9, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto no es para repetirlo, ¿no? Esto es un modelo de oración. Esto es interesante. Es el modelo de la oración. No es que aquí me está enseñando Jesús a repetir esto siempre, porque precisamente él dijo que las vanas repeticiones no tienen sentido delante del Padre. El Padre Nuestro no es algo para recitarlo siempre, sino que es un modelo de oración. Pero aquí hay algo interesante. Señores que no han convertido a Cristo. Vosotros pues oraréis así. Mire que cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, les dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y este verso 9 deja más claras las cosas con respecto a quiénes pueden usar la oración. Mire, tienen que ser hijos, porque lo primero que dice el modelo de oración que Jesús enseñó es Padre nuestro. ¿Qué significa eso? Que los que oran al Padre tienen que ser hijos, porque tienen que comenzar refiriéndose a Él como Padre, no como primo, ni como sobrino, ni como nada de eso. Ahora miremos lo que el apóstol Pablo enseñó en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Entonces dice Pablo aquí, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, ¿de cuáles peticiones habla Pablo aquí? Pablo está hablando de papas, de carne, de arroz, del dinero para pagar el arrendo. ¿En verdad Pablo está haciendo referencia a cosas materiales aquí? Les voy a dar una tarea. Solo basta con mirar el contexto de este texto y lo sabremos. Cuando ustedes leen 1 o 2 capítulos anteriores a este, y esto que les queda como tarea, pues porque todo tan molido tampoco aguanta. Cuando uno lee el contexto de este texto, se van a dar cuenta que Pablo no viene hablando de necesidades físicas, de necesidades económicas, sino de necesidades espirituales. Nosotros, como hijos de Dios, debemos darle buen uso a la oración. Saber y entender que hay cosas que no deben de ser pedidas a Dios, porque eso sería orar sin entendimiento, y creo que es allí donde radica el problema en la iglesia hoy.
Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 9, lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 9. Dice aquí el apóstol Pablo, vamos a leer hasta el versículo 15. Dice Pablo aquí, escuchen bien. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, dice Pablo. Tantas clases de idiomas hay, aquí hago un paréntesis por favor, para refutar la doctrina antibíblica de la Iglesia Pentecostal Unitaria con respecto a las lenguas. Señoras y señores, pentecostales que pueden estar viendo este video, cristianos que se volvieron quizás pentecostales, que de pronto están aquí viendo este video. Pablo está hablando aquí de idiomas, verso 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, verso 11, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros pues anheláis dones espirituales. Mire que cuando Pablo habla aquí de dones espirituales, está hablando de lenguas, pero las lenguas no es ese Rambo saca la bazuca, ni la vacasaya, ni la vacacita, ni la vacarranda, ni la vaca tuya, ni la vaca mía, sino que Pablo está hablando aquí de idiomas, señoras y señores, de dialectos. Entonces, cuando Pablo habla aquí de dones espirituales, está hablando de la capacidad que tiene el Espíritu Santo de Dios de permitirle a alguien que no, que sin saber, sin haber estudiado inglés y hable español, su lengua original, hable inglés. Eso es un don espiritual. Entonces, bajémonos pues de ese uso. Verso 12. Así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, dice el verso 13, el que habla en lengua extraña, repito, la lengua extraña aquí no es Rambo saca la bazuca y la vacasaya y la vaca mía y la vaca tuya y la vaca de otro. No, 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 no. No es de ese balbuceo. Pablo está hablando de lenguas, de idiomas. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, en otro idioma, pentecostales, ojo, pentecostales. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mire lo que dice el verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Claro, es que no tiene sentido. Ahora dice Pablo en el verso 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? O sea, lo que pasa en el pentecostalismo, hombre, llega alguien por primera vez y escucha a esa persona que está arriba moviéndose, haciendo un escándalo, hermano, posiblemente un mover del kundalini allí, y la vaca saya, y la vaca tuya, y la vaca mía, la vasalla, la tanta, la. Y hermano, esa persona que está al lado no va a poder entender ni papa. Esa persona no puede ser bendecido de nada en ese momento. Esa persona va a salir, hombre, más asustada. Posiblemente va a salir pidiendo cita con el psicólogo, porque va a decir, ¿esto qué es? Este hombre, ¿qué es lo que está hablando? Por Dios, ¿qué es este escándalo? Entonces dice Pablo en el verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Y Pablo está hablando del que está hablando ahí en un idioma, en inglés, o en mandarín, o en ruso, o en francés. Verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿De qué estaba hablando Pablo allí? De que Pablo tenía la capacidad de hablar diferentes idiomas y eso está registrado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba, de hecho, Pablo hablaba español. Pablo hablaba en hebreo, quizás en arameo también. Escuche, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Qué interesante esto. Qué interesante es esto. La necesidad de uno orar
Verso 15, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué es orar con entendimiento? Es saber qué es lo que usted está diciendo en su oración. Es saber qué es lo que nosotros estamos diciendo en oración a Dios. Es saber usar nuestra oración como herramienta de la manera correcta. Entonces, el apóstol Pablo deja claro la importancia de orar, pero entendiendo las palabras que se dicen en cada oración. Esta es la primera parte de este mensaje, el arte de la oración. Próximamente voy a subir la segunda parte, que va a ser muchísimo interesante para todos ustedes y de mucha edificación. Amados hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Por favor, déjenme en sus comentarios. Si alguno tiene alguna duda, por favor, déjenme el comentario allí y háganme saber. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos mis hermanos y a los que no son hermanos en la fe, que las misericordias de Dios estén sobre la vida de cada uno de ustedes.